que es Norges, nos va a explicar la intersección del activismo que ustedes han descrito con la tecnología y cómo esa tecnología y la llegada de estas tecnologías a Cuba ha hecho que este activismo sea cada vez más público y además más efectivo. Norges. Sí, buenas tardes y bueno, gracias al centro por la invitación. Yo quiero empezar mi intervención, ¿no?, con dos frases que yo creo que describen este escenario que estamos viviendo hoy y que para mí comenzó en 2007. O sea, la primera frase es de 2007 y es una frase de Ramiro Valdés cuando dijo en un congreso de informática que el Internet era un potro salvaje que había que domar. O sea, eso dijo Ramiro Valdés en 2007. Luego de eso, bueno, salió Giovanni Sánchez con su blog y empezó todo este proceso que han descrito muy bien Kixi y Luis Eligio, pero desde aquel momento había un vínculo con las tecnologías. O sea, Giovanni Sánchez y el resto de los intelectuales también interactuaban con blogueros y con lo poco que había en 2007, 2008, 2009, pues algo llegaba a las redes, se subían algunos videos y tal. Pero ese escenario comienza a cambiar cuando finalmente el régimen cubano, por necesidad ya, pues tiene que empezar a poner acceso a Internet, porque en 2014, por ejemplo, que es cuando Tania empieza esta campaña que se llama Yo también exijo, que lo que utilizaba precisamente era una etiqueta, ¿no?, de las redes sociales. En Cuba no había Internet masivo todavía, como había en el resto del hemisferio, en el resto del mundo. Entonces, el régimen, en su proceso de modernizar, ¿no?, lo que tenían en el país, pues empezó a abrir algunos espacios y estos espacios se empiezan a abrir en 2015, 2014 y fueron algo que surgió al mismo tiempo que llegaba esta historia del deshielo con Obama. Ese 30 de diciembre de 2014, Tania vuelve y hace otro intento de este performance, el susurro de Tatlin en la plaza. Y bueno, todo el aparato de represión del régimen fue sobre ella. Y mucho de lo que sucedió, pues no salió a las redes. O sea, había información, las personas no se enteraban si no tenían acceso dentro del país, y hacia afuera pues se enteraban, pero no sabían detalle como está sucediendo ahora. La otra frase, ¿no?, que creo que conecta con esa de Ramiro Valdés, es la que usa hoy Luis Manuel Otero y los miembros del Movimiento San Isidro, que es estamos conectados. O sea, del potro salvaje que querían domar al estamos conectados. Y eso es lo que ha sucedido. O sea, los artistas y los activistas son los que han domado a ese potro salvaje. O sea, no lo ha podido hacer la dictadura. Y han utilizado las tecnologías, por un lado, desde el punto de vista generacional, hay una conexión evidentemente de esa generación que tiene entre 30 y 40 años con el tema de la tecnología, por toda la historia esta de nativos digitales, millennials, y la generación que dirige el país tiene más de 90 años. O sea, evidentemente no entiende la tecnología de la manera que la entienden estos artistas. Entonces, cuando se hace una especie de línea de tiempo, un timeline de todo esto, vemos que en la obra incluso de Luis Manuel, pues constantemente está el uso de la tecnología. Por ejemplo, el Museo de la Disidencia, que es una de sus obras, inicia, o sea, es una idea que surge en el ciberespacio. Es una página web en la que él pone como una especie de biografías de todas las personas en Cuba, desde Atuey hasta qué sé yo, hasta Osvaldo Payá, que se han enfrentado al poder que hay en ese momento. Otra de sus obras también fue un performance que hizo en la esquina de Yara, cuando todavía no había internet en los móviles y tú tenías que ir a un parque a hablar con tu familiar, y entonces todo el que estaba en el parque se enteraba de tus intimidades. Entonces él hace un baile de stripper a su novia
en medio o sea, todo el mundo lo está mirando porque ese espacio de intimidad no se tenía en Cuba porque había internet solamente en el parque, en los parques entre 2015 y 2018. La Bienal 00 también estuvo muy relacionada con el tema de las redes. De hecho, también se utiliza una etiqueta de redes sociales, o sea, es el símbolo de número Bienal 00, que fue cuando el gobierno cubano, el régimen cubano, suspende la Bienal que había ese año y Luis Manuel junto a un grupo de artistas pues promueven esta Bienal, la Bienal 00. Y el otro ejemplo de esto es precisamente el decreto 349, ¿no? que quería intentaba censurar más, ¿no?, el arte dentro del país, y mediante las redes también se utilizaban etiquetas dentro de las redes, se compartía mucho del contenido que se estaba generando en Facebook, en Twitter, y bueno, llegamos al año 2018, que es el año en el que finalmente los cubanos comienzan a tener internet en el móvil, porque hasta ese momento había que ir hasta un parque a conectarse, subir el contenido. O sea, es como un poco difícil, ¿no? La interacción con las redes de esa manera. Entonces, en 2018 comienza el internet en los móviles y comienza algo que se ha hecho muy común, y es las directas. O sea, las transmisiones en vivo, en streaming, desde Cuba, de todo lo que está sucediendo. Y yo creo que el movimiento San Isidro y los artistas que están nucleados, ¿no?, en torno a esta organización, pues han hecho uso de esta herramienta, ¿no?, principalmente desde Facebook, como nadie lo ha hecho, yo creo, dentro del país. Y el ejemplo clásico que yo siempre pongo fue precisamente lo que sucedió en noviembre en Dama 955, en el que un grupo de artistas, periodistas, activistas, pues entraron en huelga de hambre en apoyo al rapero Denis Solís. Todo lo que sucedió en esa casa durante todos los días que duró la huelga se transmitió en vivo por 2 medios de prensa, porque 2 de las personas que estaban ahí son colaboradores de ADN Cuba, una página que tiene 300.000 seguidores, y de Cibercuba Noticias, una página que tiene más de 1 millón de seguidores. Todo lo pudimos seguir o sea, fuera de Cuba pudimos seguir lo que estaba sucediendo en vivo, y dentro de Cuba, y eso es muy importante porque hasta ese momento el monopolio de lo que muchas personas veían o ven en Cuba lo tenía el régimen, la televisión, la radio, los periódicos, pero eso, la tecnología ha democratizado eso. O sea, ya tú no tienes el monopolio, y eso han sabido los artistas pues usarlo. Yo creo que el momento clásico fue eso que sucedió en esa casa. Por eso, en medio de esa situación, ¿no?, el día que entran a la casa a allanarla, a sacarlos de ahí finalmente, pues una de las cosas, y eso es la primera vez que sucede en Cuba desde que hay internet, el gobierno apagó el internet. Hubo un apagón general en el país de internet en el mismo momento en el que ellos entraron a la casa, porque la intención era precisamente que no se viera, ¿no?, toda esta violencia con la que iban a entrar a la casa. Por suerte, no se transmitió en vivo, pero y esa es la importancia también que veo en todo esto, ¿no?, del periodismo independiente. Además de lo que expliqué de estos 2 medios, ADN y Cibercuba, pues se grabó un medio que se llama El Estornudo, que también es uno de los medios nuevos independientes. Grabó todo aquello, o sea, dejó un teléfono grabando en el lugar, y luego recuperaron ese video, y eso se puso en las redes, y eso es lo que ha visto el mundo, ¿no?, de cómo fue toda aquella violencia del régimen. Después de eso sucedió lo del Ministerio de Cultura, donde muchos jóvenes convocados por las redes sociales empezaron a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, que había un grupo de jóvenes artistas reclamando que liberaban a los que estaban todavía presos, y todo se transmitió en vivo también desde ahí, y la convocatoria en general al resto de las personas que ni eran artistas, ni eran pueblo en general, ¿no? Pues llegó precisamente gracias a la tecnología. El régimen lo sabe, y luego de eso pues ha iniciado contra estos artistas y activistas una especie de apagón selectivo. Nosotros en nuestro medio cada semana hacemos un informe de las personas que durante ese periodo de tiempo, durante 7 días,
le han cortado el internet o han tenido que cambiar línea de teléfono porque le suspenden el internet. Entonces, yo creo que ahí esto puede resumir de alguna manera, ¿no? Como la tecnología al final ha sido como la herramienta principal para el activismo y para el activismo en general dentro del país, también para el periodismo que se está haciendo ahora mismo. Los dos ejemplos, ¿no?, finales que me gustaría abordar fue precisamente lo que sucedió el 27 de enero en el Ministerio de Cultura, cuando el ministro de Cultura, entonces esa es una imagen ahí muy icónica, ¿no?, del ministro de Cultura, pues dando un manotazo a un teléfono precisamente. O sea, las armas que tienen los artistas hoy, los periodistas, son los teléfonos conectados a internet. Y entonces en ese momento no solamente el ministro dio el manotazo, también hubo otro apagón de internet ese día. Se apagaron las redes sociales para que no se viera lo que estaba sucediendo. Y bueno, el último ejemplo yo creo que es Patria y Vida. Y creo que es un ejemplo que resume incluso cómo gracias a la tecnología se pudo hacer este video en el que colaboran personas que están dentro de Cuba y fuera de Cuba. O sea, se filmó una parte fuera y una parte dentro. Eso se envió a través de internet a la persona que iba a editar. Y bueno, se logró esto, que luego ha tenido un impacto al interior del país como no ha tenido casi nada en los últimos, qué sé yo, 30 años a nivel de crear conciencia, ¿no?, dentro del país. Eso ha generado, por ejemplo, que las personas que protestan en los últimos meses por algún tema relacionado con lo económico, con las tiendas en dólares, con siempre la frase que usan, bueno, sea patria y vida, ¿no? Y ha sucedido también entonces que muchas de las personas que han puesto patria y vida en su casa, pues han terminado en prisión o han recibido una multa o algo así. Yo creo que la tecnología en toda esta, o sea, es como parte esencial, ¿no?, de toda esta ecuación de lo que ha pasado en los últimos años. Y evidentemente Ramiro Valdés tenía razón, ¿no? Era un potro, ¿no?, que había que domar, pero parece que no lo han hecho bien. Gracias, Norge.